Hola amigos en YouTube. Esta es una reflexión que espero les ayude a superar ese dolor por perder a una persona importante. Terminar con una relación que fue muy importante para nosotros nos provoca un proceso de duelo por la pérdida de la persona que amamos. Pero además, si quien decidió terminar la relación fue tu pareja, la dificultad para superar la ruptura se vuelve mayor y acentúa la sensación de culpa, de abandono, de baja autoestima. Tú terminas pensando, ¿podría haber hecho algo para impedirlo? Me he quedado completamente solo. ¿Quién me va a querer ahora? Esta clase de pensamientos distorsionan nuestra realidad y dificultan enormemente nuestro progreso rumbo a nuestra alegría perdida, porque nos recuerdan constantemente nuestro dolor. Ahora hay que rehacer nuestra vida y literal reconstruir nuestro día a día, porque nuestros días y actividades ahora deberán ser solo para nosotros. ¿Tú estás viviendo algo así? Si es así, el primer paso importante es que aprendas a detectar el momento en el que comienzas a bombardearte con esos pensamientos dolorosos, como no voy a poder superar esto, y comenzar a relacionarlos con ideas como lo que le contestarías a alguien importante para ti, como si lo vieras como una tercera persona. Por ejemplo, te encuentras con un recuerdo y piensas, no voy a poder superar esto. Ya lo pensaste, estás sintiendo la ansiedad que te dio pensar esa frase. Ahora, lo importante será superarla. Continúa con el pensamiento que te dolió y pregúntate, ¿qué digo a eso? Honestamente piensa, ¿qué crees que sea lo que quiere escuchar tu persona importante? ¿Vendrán a tu mente opciones que por alguna razón no pensabas para ti? Es entonces cuando comienzas a pensar diferente y de alguna manera te darás cuenta que tú mismo conoces mejores opciones para ti. Esto no es masoquismo. Sucede que cuando estamos sumergidos en un dolor tan intenso como la ansiedad de perder a alguien que amas, nuestra mente se bloquea, nuestro corazón duele y nos concentramos tanto en eso que nos volvemos incapaces de ver las cosas buenas que aún hay a nuestro alrededor. Si has entendido esto, ya has abierto tu mente y ahora podrás darte cuenta que ya no eres la misma persona que eras cuando estabas en esa relación. Ahora podrás empezar a ver mejores posibilidades para tu futuro. Es muy posible que aún pienses en muchas frases que solo son eso, frases. Piénsalo. No es justo, no debió pasar así, no volveré a enamorarme, nunca debí entregarte mi amor. Son solo frases. Tú honestamente sabes que cada una de esas tiene una respuesta. Haciendo esto, no solo estás aceptando y enfrentando tu problema, estás entendiendo cómo evitar lastimarte y ayudarte a ti mismo tú solo. Te invito a que entres a mi canal para ver los otros temas de autoayuda que tenemos para ti. Todos estamos para ayudarnos. Yo aquí estoy. Ánimo.